Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en un encuentro de podcast de la libertad, un ámbito dedicado a analizar, comprender qué pasa en Argentina y en el mundo desde la óptica de una sociedad abierta. Y hoy vamos a tener el gusto de conversar con Castor López de Santiago del Estero sobre un tema que es muy importante, que es en qué mundo estamos y en qué lugar queda la libertad en el mundo actual, en esta guerra fría, tibia entre Estados Unidos y China. Voy a presentarlo a Castor. Él es ingeniero, es economista, es miembro de la Fundación Pensar, es profesor universitario y ha recibido el Premio a Libertad por parte de la Fundación Atlas. Así que muchas gracias, Castor, por la posibilidad de charlar con vos. Bueno, muchas gracias, Martín. Siempre un gusto conversar con vos y con Fundación Atlas, a la cual estamos ligados de hace décadas ya, y realmente muy meritoria la tarea que realiza. Sí, es verdad. Recién conversábamos de que la reunión de Múnich había tomado una preeminencia global, incluso superior a la de Davos, por la relevancia que tiene la seguridad frente a la economía global en este cambio de época. Como me impresionó mucho el discurso de Marco Rubio en Múnich. Primero, bueno, por lo concreto, conciso, va a los puntos, por la oferta que le hace Estados Unidos a Europa de no asistir a una, creo que le llamó una declinación administrada de la cultura occidental y resistir, ¿no? Así que en ese tránsito de una hiperglobalización a una puja de geopolítica muy dura entre Estados Unidos y China, surge cómo se ubican países como Argentina, que probablemente hoy signifique medio punto del Producto Bruto Global. Pero bueno, ya desde el año 2013, cuando recibió un swap de China e incluso unos años antes, comenzó a tener una relación comercial intensa con China. Ahora asoma con mucha fuerza un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y casi simultáneamente vía Mercosur con la Unión Europea. Si uno junta todos esos bloques, China y aliados, Estados Unidos y aliados, y lo que es la Comunidad Económica Europea, ahí fácilmente se reúne alrededor del 60% del Producto Bruto Global, ¿no? Lo cual, otra vez, como dicen tantos estrategas y autores, Argentina ante nuevas oportunidades, ¿no? Que las tire por la borda sería la historia repetida, y que las aproveche sería lo novedoso. Así que bueno, en ese contexto uno simultáneamente, Martín, ve a una unión industrial que realmente dice que como destino indefectible tiene que ir a precios y a calidades internacionales, globales, que no tiene otro destino. Eso es muy relevante, ¿no? Aceptar que no tiene como lógica resistir aún a una globalización que va de hiperglobalización a disminuyendo, pero ese contexto global y con una Argentina de una economía cerrada que comienza a abrirse, está en fuerte debate la velocidad, el grado de la apertura. En esas trayectorias inversas hay puntos de convergencia, ¿no? Un mundo que se desglobaliza y una Argentina que intenta salir al mundo. Te decía, el primer punto de la Unión Industrial Argentina me pareció muy interesante. El segundo también es interesante, donde hablan de una reindustrialización que tiene que ser confiable y eficiente en términos globales. O sea, ya eso, lo transable tiene eso, de que no deja alternativas a no acoplarse a los cánones de precios y calidades. Y pide equidad fiscal, lo que le llama la cancha nivelada. Es verdad que nuestra presión fiscal es alta, y donde encontramos países con la misma presión fiscal nuestra, encontramos infraestructura física y logística de alta calidad. En nuestro caso tenemos esa presión fiscal,
pero no tenemos la infraestructura física consistente con esa presión fiscal, ¿no? Lo que habla de la necesidad de la reforma del Estado. Luego la Unión Industrial también señala las tasas de interés, un financiamiento más moderno, la existencia de mercado de capitales, y por último una modernidad del marco laboral, con salarios que respondan en una mayor medida de la eficiencia y de la productividad de las tareas, ¿no? Así que bueno, ese era ahí traté en el artículo de unir lo que me había impresionado de la reunión de Múnich con lo que estaba pasando en el país y la posición de la Unión Industrial Argentina en una industria y en una economía argentina que es muy heterogénea en términos sectoriales y territoriales, sectores que crecen a 2 dígitos anuales, otros que están casi 2 dígitos negativos. Bueno, lo que todos sabemos, ¿no? La bioagricultura, la ganadería creciendo, también con asimetrías internas y territoriales y sectoriales, energía, minería, servicios de la economía del conocimiento creciendo, y ralentizados la industria manufacturera, la construcción, el comercio, y esa dicotomía, ¿no? De que crecen velozmente sectores que no tienen una alta capacidad de generación de empleos, en parte porque el mismo sistema educativo argentino no ha preparado un tránsito paralelo de los recursos humanos para las innovaciones tecnológicas, y en parte porque intrínsecamente la industria va a ser muy intensa en capital. Así que bueno, digamos, el desafío no es fácil, es más bien difícil, pero necesario. O si quiero te lo pongo en los otros términos. El desafío que enfrenta Argentina es imprescindible, es necesario, pero de ninguna manera es fácil, ¿no? Porque es una estructura productiva acomodada para un cierto esquema, con alta incidencia del impuesto inflacionario como ingreso fiscal, mucho cortoplacismo, alto consumo, baja inversión, bajo comercio exterior, a este intento de ir a una Argentina de bajo impuesto inflacionario, necesariamente menor consumo en términos porcentuales al producto, mayor inversión y mayor comercio exterior. El tema es que, bueno, la tasa de crecimiento del producto, para que no haya estridencia en la reducción de consumo, requiere un crecimiento del producto muy alto, ¿no? Porque creo que la ecuación en la que estábamos era casi 80 puntos o 70 y tantos puntos largos de consumo, o 16 puntos del producto en inversión y 2 o 3 puntos en comercio exterior. De ahí pasar a un modelo de 70 puntos en consumo, 20 puntos del producto en inversión, o 20 y tantos, 25 puntos de producto en inversión y 5 puntos del comercio exterior, hay un estrés muy intenso, ¿no? Como lo dicen algunos pensadores, ese atravesar el desierto de la transformación estructural de la ecuación macroeconómica del país, ¿no? Y te pregunto, y yo mientras leía tu artículo venían muchas reflexiones a mi mente. Por ejemplo, pensaba en el conurbano bonaerense, la sustitución de importaciones, en Gino Germani, el sociólogo italiano que analizó lo que fue el nacimiento del conurbano bonaerense, que digamos en la década del 30, de 1930, la economía cerrada, una economía que fue básicamente ineficiente, pero a la vez hoy en día es de alto costo político desmontar, ¿no? Por otro lado, los sectores más eficientes generan menos empleo porque son más eficientes, menos recursos, ¿no? Y cómo salir de esa aparente situación dilemática. Tal cual, Martín. Y también recordemos el concepto de empate hegemónico en términos electorales de Juan Carlos Pontoriero. Recordemos al ingeniero Marcelo Damián con su péndulo argentino. Y aún recordemos esos debates también entre bienestar de consumidores y bienestar de productores generando empleo,
y cómo se equilibran todas esas tensiones, ¿no? Queda claro que quizás hay que disminuir las estridencias ideológicas y recurrir a más pragmatismo. Y el desafío argentino, a mi modo de ver, sigue estando en que no logramos alcanzar una masa crítica mínima de consensos básicos en cuanto a la idea del progreso del país. Allí es donde veo a dos grandes fuerzas políticas, dos grandes coaliciones, con proyectos de país aún muy diferentes, pero no diferentes de la mitad para arriba, diferentes desde el mismo nacimiento de las ideas por las cuales se progresa y por las cuales se maximiza el bienestar general, ¿no? Estrategias totalmente antagónicas, ni siquiera diferentes, yo pondría que hasta antagónicas. Entonces, en ese esquema cobra mucha fuerza lo que comentabas vos recién, y esos empates hegemónicos 55-45 en términos sectorales, que dejan a un gobierno, dejan a una oposición en minería, en condiciones de obstaculizar al gobierno, cualquiera sea el signo ideológico, ¿no? Así que bueno, seguimos viviendo ese frágil presente de Argentina, y que, como dijeron algunos, que siempre tiene un futuro venturoso por delante, pero siempre por delante. Y para ir cerrando, te quería consultar ahora, hablando un poco del mundo y de los Estados Unidos de Trump versus China, el déficit fiscal americano, la competitividad china, un régimen, digamos, bueno, no quiero hablar demasiado, pero una economía, digamos, tirando hacia el mercado, con comillas, pero sin ser una república ni nada parecido a esto, y cómo, digamos, Occidente puede competir contra el costo chino de alguna forma, ¿no? Claro, ¿cómo puede hacerlo? De verdad, el efecto global China, ¿no? El efecto global precios chinos. Bueno, otra vez, de escuchar la reunión en Múnich, a uno le quedó claro que Occidente, combatir ello con aranceles no parece ser lo mejor, porque quita, en el mediano plazo ya le quita competitividad a la economía que se encierra y le quita productividad interna. Así que él dijo que deben ser otras las estrategias, y invitó a aglutinar a Occidente y a exigirle a Oriente que juegue limpio con reglas globales occidentales. Y allí tenía él el tema de bajos salarios, trabajo informal en China, el no respeto a los costos de derechos de propiedad de la investigación y el desarrollo de tecnologías, el no respeto a energías limpias, y no se refirió al cambio climático, porque también Estados Unidos hoy lo rechaza, pero también el no respeto al cambio climático, ¿no? Así que sí, el tema está planteado. Tal cual como vos lo dices, el efecto global China es algo que también creo que lo comento en el artículo. Digo, bueno, a todo Occidente también le encandiló los bajos costos laborales que daban productos de tecnología muy baratos, y así se afincaron muchas empresas occidentales en Oriente, ¿no? Así que bueno, sin duda que el mundo asiste a un cambio de época. Obviamente que abandonamos aquel escenario que también lo menciono, de Francis Fukuyama, del fin de la historia, cuando parecía que, bueno, que la inmensa mayoría de los países del mundo iban a ser democracias republicanas con capitalismos modernos en sus economías. Bueno, eso no sucedió, ¿no? China tiene una relevancia por sí sola y sus aliados que desmorona esa hipótesis del fin de la historia. Realmente la historia sigue debatiendo por delante, y quizás con más énfasis que nunca, ¿no? Castor, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos y reflexionar sobre estos temas de mediano, largo plazo, pero también muy de corto, ¿no? Que van a delinear el mundo que viene, y realmente no hablamos de tecnología, robótica, inteligencia artificial, estos temas que cambian exponencialmente, que incrementan exponencialmente la productividad, y que están generando y van a generar un mundo que puede ser muy distinto, ¿no?
Tal cual, Martín, tal cual. Realmente un mundo apasionante el que espera en las próximas décadas. Y bueno, veremos cómo se desarrolla. Un gustazo, agradezco la invitación, aprecio y te felicito por la tarea que lleva adelante la Fundación, a la que sigo permanentemente en sus publicaciones y eventos. Muchas gracias por la invitación, Martín. Un fuerte abrazo y muchas gracias a vos. Abrazo.